Éxodo capítulo 30, vamos a considerar desde el versículo 11 en adelante. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Esto lamentablemente ha sido muy mal interpretado, sobre todo las denominaciones que están por las obras, cómo enseñan este pasaje. Cuando se meten, curiosamente, miren lo que les voy a decir, les va a sorprender. Pero normalmente cuando las personas se meten con algo del tabernáculo, tristemente se meten únicamente con estos versículos. ¿Por qué? Porque pareciera que está diciendo que Dios se agrada en dinero, que le demos dinero. Pero el dinero en las que se hacen llamar iglesias lo coge realmente para el evangelio. Ni siquiera conocen el evangelio. Si no conocen el evangelio, ¿para qué cogen el dinero? ¿Qué hacen con el dinero? Realmente lo que van a hacer con el dinero es para el pastor, para la persona que es cabeza de esa denominación. Por eso uno va a ver qué casas tiene a su nombre, qué propiedades. Eso. En la iglesia verdadera no hay propiedad. O sea, no se asusten, no quiere decir que ustedes se van a quedar sin sus propiedades, no es eso. O sea, el que tiene casa tenga, sí, no hay problema. Me refiero es los siervos. El siervo de Dios, cuando miramos en Hechos, la iglesia no tiene propiedades. El siervo de Dios no tiene propiedades. No hay nada. Por ejemplo, hace el pastor principal, él estaba en el país donde él nació, pero en ese momento en el país hubo como un cambio de política y alguien quería destruir todos esos lugares que se conocen como iglesias y que realmente solamente son estafaderos, realmente solo son empresas. O sea, ¿para qué? Pero subió, gracias a Dios, subió un político. La Biblia dice que toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Y allá subió un político a la presidencia que él se dio cuenta de la corrupción que hay en eso que la gente se llama como iglesias. ¿Qué es lo que hay ahí? Lamentablemente usan eso para manipular a las personas, para meterles miedo, para hacerlos sentir que por algo que ellos hagan pueden agradar a Dios. Y si saben que lo que quieren que ellos hagan, den plata. Entonces estos versículos, ¿cómo los han usado? Los han usado así para manipular a las personas, para pedir dinero. Pero no han visto el corazón de Dios escondido ahí. Ya lo vamos a ver. Por ahora termino. ¿Qué fue lo que pasó allá en el país? En el país, ¿qué pasó? Donde el pastor iba como también la iglesia entró bajo la lupa. Cerraron muchas, cerraron casi todas, pero ¿sabe cuál no cerraron? La iglesia, la verdadera iglesia. Y no entendieron, el Estado no entendió. Dijo luego, todos ustedes los pastores, todos ustedes no son iguales. Entonces, cuando antes dieron la oportunidad de que se predicara el evangelio al gobierno, porque cuando vieron, ¿cómo así que usted no tiene propiedades? No, no tengo. Yo no tengo ninguna. Búsquenme en registros a ver si yo tengo alguna propiedad, si hay algo que sea mío. Porque la verdadera iglesia, ya les mostraba, la verdadera iglesia de quién es, de Cristo. ¿Quién es el que dio, el que puso, Cristo? Por eso no hay un siervo, un evangelista, un pastor que pueda decir yo tengo un carro, yo tengo una casa. Eso lo puede decir un hermano que asiste, que escucha y que vive su vida normal, como la mayoría de las personas. Digo normal como la mayoría de las personas que trabaja, llega a su casa, prende el televisor, ve televisión, se acuesta a dormir. Eso que lo haga, eso es normal. Pero un siervo de Dios, cuando miramos en hecho, ¿qué característica tiene un siervo de Dios? Dice, no dado a la avaricia. Por eso no hay ese concepto en la verdadera iglesia. En las que se hacen llamar iglesias, como les digo, usan esos versículos ¿para qué? Usan esos versículos que acabamos de leer y ahí tiene la palabra tabernáculo, pero los usan, lo único que usan del tabernáculo son esos versículos. ¿Pero para qué los usan? Para pedir plata. Como diciendo, si ve que dice que debemos traer a Dios, miremos el corazón que aparece ahí.
Ahí dice que el rico y el pobre, ambos, ninguno disminuirá de lo que tiene que dar para su rescate. Uno pensaría, uy, pero tan raro, ahí sí yo no entendí, ahí sí no entendí. ¿Cómo así que el rico y el pobre igual? Porque es que el corazón de Dios no está hablando de plata. ¿Cómo el alma de una persona es rescatada? Por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está mostrando ahí. Por eso no hay, cuando leemos en Romanos, ya no hay mujer, no hay hombre, no hay griego, escita, esclavo, ni libre, no hay. Delante de Dios todos como somos iguales. Está hablando para que haya rescate por un alma, si Dios trata a todo el mundo por igual. A eso se refiere. Porque si vamos a mirar más adelante en Levítico, ahí vemos el corazón de Dios para que una persona pueda ser expiado su pecado. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Ahí dice, sí dice que se debe dar pues primero un cordero, ¿no? Pero ya no todo el mundo podía tener un cordero para expiación de sus pecados. Ah, bueno, el que no, entonces una tórtola. El que no, entonces cada vez se hacía más chiquito, más chiquito, más chiquito económicamente. Por eso que muestra, está mostrando el corazón de Dios, que quiere que todo el mundo sea salvo. Entonces, si se trata de dar algo, a Dios está pidiendo lo mínimo. Pero si se trata de lo que Dios da, a todo el mundo le da igual. No sé si logran ver el corazón. Es totalmente opuesto a lo que se enseña en las que se hacen llamar iglesias. En las que se hacen llamar iglesias, ¿qué es lo que piden? Como si el que da, esa persona pudiera recibir más gracia delante de Dios. Aquí en el país en el que yo me encuentro hay unas personas que se caracterizan por ser muy adineradas. Son famosos porque entraron en la revista de los que tienen más dinero a nivel mundial. Pero ustedes qué creen, esa persona porque tiene dinero, porque es de los que tiene más dinero, esa persona entonces tiene, no sé, una curul delante de Dios, tiene allá delante de Dios como asegurado el cielo, porque tiene mucho dinero, ¿no? Una de esas personas ha dado mucho dinero en donaciones, en institutos cancerológicos, en hogares de beneficencia. Esa persona se dio cuenta que está a punto de irse y sabe que no puede hacer nada con todo ese dinero que tiene y que no se lo va a poder llevar y empezó a hacer cuando le dio cáncer y empezó a hacer obras, toda su vida en que la invirtió en amasar, amasar y amasar y amasar y amasar y amasar fortuna. Pero ahorita que ya está a punto de irse y que le dio cáncer y todo eso, esa persona que hizo empezó a tratar de hacer como cosas que la sociedad llama buenas porque como su conciencia siente que tiene que ayudar, que tiene que hacer algo con su dinero, no se da cuenta que lo único que tiene que hacer realmente es que creer en la palabra. ¿Cómo vivió toda su vida? Para el mundo. La Biblia habla de raíz de todos los males, ¿cuál es? Amor al dinero. Por eso, una característica de todo aquel que quiera ser siervo de Dios, pues todos son siervos de Dios. Todo el que recibe la salvación, no todos son siervos de Dios. Hago la claridad, todo el que recibe la salvación es sacerdote para Dios. Realmente va a anunciar el Evangelio. Pero entonces los que son apartados totalmente para ser pastores, evangelistas, así, esa persona delante de Dios, esa persona tiene una vida como la que aparece en Hechos. La que aparece en Hechos, todo lo tiene en común. En la iglesia todo es en común. Por eso no hay escrituras. Para un siervo no hay escrituras. Entonces, no todo el mundo, cuando una persona se entera de eso, ay, yo prefiero ser un hermano normal. Han dicho algunas personas así, pero no existe la figura de hermano normal. Realmente todos tenemos una tarea, anunciar el Evangelio. No se preocupen por el dinero. El justo por fe vivirá. Hay personas que me han dado las gracias porque me dicen yo me sentía cargado ¿sí? Por la parte económica, pero ahora que sé que el justo por fe vivirá, Dios me ha suplido mis necesidades. Ya no, así antes yo mantenía esforzándome por tener dinero y también para llevar a la iglesia. Así muchas personas vivían. Pero ahora me doy cuenta que esa era mi obra y ya ahora que ya no es mi obra la que funciona para el dinero que yo recibo, Dios me está dando. Y me da sin que yo me tenga que esforzar. Es muy diferente, ¿no? El justo por fe vivirá. ¿El mundo cómo vive? ¿El mundo come? ¿Para qué come el ser humano? Normalmente, pues para poder trabajar. ¿Y para qué trabaja? Para poder vivir. ¿Para qué vive? Para poder trabajar. ¿Y para qué trabaja? Pues para poder vivir. ¿De qué tengo que pagar arriendo, deudas? Empieza a hablar así. Todo el ser humano tiende, no todo el mundo, pero la gran mayoría vive de esa manera. Como no, usted no se ha dado cuenta para qué está viviendo. ¿Sí? Es que yo debo asegurar
Cuando yo sea viejito, debo asegurar que yo tenga como una estabilidad, una seguridad. Ah, ¿para eso es que usted vive? O sea, su juventud es pensando en cuando usted sea viejito. ¿Y quién le garantiza que usted va a ser viejito? Sí. Cualquiera, la Biblia habla, insensato. No, o sea, cualquiera, en cualquier momento, Dios te puede quitar la licencia. Ya no estés más en ese cuerpo. Dios, ¿qué persona puede tener una larga vida? No sé si sepan. ¿Qué persona puede tener una larga vida? Dios, ¿para qué nos mandó? Para que anunciemos el Evangelio. ¿Quieres una larga vida? Anuncia el Evangelio. Eso es garantizado. Si ustedes conocen en la iglesia el testimonio de hermanos, hermanos que han dicho, yo debí haber muerto así, pero no entiendo por qué no morí. Y cuando hablamos con esa persona, ¿ustedes de cuándo anuncia el Evangelio? No, no, persona que se me sienta al lado, yo le hablo el Evangelio. Usted tranquilo, usted va a morir de vejez. Sí, porque está haciendo la tarea que Dios le dio. Querían saber, ustedes querían saber, sí, el secreto para poder llegar a tener una vida longeva y tener, estar en este cuerpo hasta cuando tengan, no sé, 90, 95 años, así. Hay un secreto. Anuncia el Evangelio. Porque esa es la tarea que nos puso nuestro Señor Jesucristo. Y está en la Biblia, lo vamos a leer en Levítico más adelante. Dios, alguien con quien no se puede meter, Satanás no se puede meter. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, él se mete con todo el mundo, pero hay alguien con quien no se puede meter. ¿Saben con quién? Con el Hijo de Dios, con el que predica el Evangelio. Porque lamentablemente, como hemos hablado, hay muchas personas que recibiendo la salvación viven para sí mismos. ¿Viven para el Evangelio? No, viven para sí mismos. Entonces, esa persona que dice, el que halle su vida, sí, el que halle su vida la perderá. ¿Para quién vive? ¿Vive para Dios o vive para sí mismo? ¿Vive para sí mismo? La perderá. O sea, no estoy asustando a nadie, no, le estoy dando la buena nueva. La buena nueva es, anuncia el Evangelio. Viva para lo que nuestro Señor Jesucristo, la tarea que nos puso. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. No viva para sí mismo, viva para el Evangelio. Es hermoso, es hermoso. Y van a sentir un gozo, como dice la palabra, siempre. Sí. Ayer vimos, ayer cuando miramos el altar, aquí les voy a mostrar nuevamente los dibujitos. No sé si se acuerdan de ayer, Sí, ayer lo vimos, ¿no? En detalle. Pero cuando lo miramos ayer, bueno, no sé si ustedes logran descubrir algo especial. Este es el dibujo que hicimos ayer, ¿no? Aquí sí dibujamos cabezas de los que están afuera y cabezas de los que están adentro, en el atrio. Pero no sé si logran ver una peculiaridad en los elementos que hay. Y eso que ahí me falta un elemento. Hay un elemento que no dibujé ayer, pero hoy los voy a dibujar, porque ya dentro de poco vamos a hablar de él. Bueno, lamentablemente no, así no sale. Voy a tener que usarlo de momento así, porque cuando lo subamos a la otra red de video, como lo subimos así horizontal, solamente sale lo que esté de aquí para arriba. Entonces, el otro elemento que hace falta está acá. Es la fuente de bronce. Ya van a ver qué significa, por qué de bronce, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí ya están todos los elementos. Ahora sí están todos los elementos del tabernáculo y su alrededor, el atrio. Y su alrededor, lo que está fuera del atrio. Entonces, cuando miramos así, para la otra red de video no lo puedo parar. Bueno, lo paro así, ustedes entienden. No sé si alcanzan a ver una figura especial. ¿Alcanzan a ver una figura especial o no? Ahora lo tengo que colocar así, para los que lo van a ver en la otra red de videos. ¿Alcanzan a ver una figura especial en los elementos que están dentro del tabernáculo? No sé si ven algo especial. Ya viéndolo así dibujado, algunas personas han podido captar y han dicho, ¡oh! Dios lo que nos estaba diciendo era esto. Sí, no sé si ustedes logran ver qué es lo que... Porque una vez que yo los diga, ustedes van a decir, ¡ay, por supuesto! ¡Luis! ¡Wow! Una cruz. Una cruz. Miren. Si miran atentamente, si ustedes unen desde acá, unen todas las piezas, miren, se unieron con una línea, ¿no? ¿Cuántas piezas logramos unir con una línea? 4. La mitad de 4, ¿cuánto es? 2. La otra línea la vamos a unir así. Entonces, des en cuenta que se forma una cruz perfecta, ¿sí? Una cruz perfecta. Si la logran ver, ¿no? Se forma una cruz. Entonces, eso es lo que Dios nos quería mostrar. Desde ahí estaba ya la figura de la cruz. Porque todo el tabernáculo es nuestro Señor Jesucristo. Hoy leímos sobre las ofrendas. Bueno, y ya les hablé una parte sobre las ofrendas que no es como se enseña. No es eso de plata, plata, no. El corazón de Dios no es... Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita que tú le des dinero, no. Y es más, si tú eres hijo de Dios ya, si tú eres justo,
No necesitas tú mendigar dinero, ni chantajear a las personas para que te den dinero, ni tampoco necesitas tú usar su gestión hipnótica para que te den dinero. No necesitas nada de eso. Porque el justo, ¿cómo vive? La Biblia dice, el justo por fe vivirá. El justo, Dios es el que le da. Dios es el que le provee. Les doy como testimonio. Yo porque puedo estar aquí todos los días, el común de las personas no estaría acá. El común de las personas tendría su trabajo normal. ¿Y qué haría en las noches? Ver fútbol, sí, ver partidos de fútbol o películas o series o cosas así. Pero ¿por qué yo puedo estar acá delante de ustedes? Primero que todo porque es un gozo para mí compartir el Evangelio. Esta salvación que Dios me dio, yo la doy sin ningún interés. No, no hay ningún interés. No quiero, inclusive hubo alguien que me dijo, ay, yo le quiero. Yo le dije, no me vaya a dar nada. No me vaya a dar nada. No, que yo le quiero mandar. No, yo no. A mí me da Dios. Yo no necesito que ningún hombre me dé. Si usted quiere dar, vaya a cualquiera que se haga llamar iglesia. Allá les van a pedir. Allá les van a pedir. Porque ellos viven realmente de ustedes. Ellos viven realmente de la manipulación. Pero yo no necesito manipular a nadie. Yo quiero mostrarle la salvación que yo recibí. Quiero que ustedes también la puedan recibir. Eso es lo único que me interesa. Si ustedes la reciben, para mí esa es la mayor alegría. A mí me escriben, no digo que a diario, tampoco. Sí me escriben a diario hermanos. Pero sí por ahí una vez a la semana escucho el testimonio de salvación de alguien. Y eso es mi mayor recompensa, yo no necesito más. Cuando yo leo, yo tengo aquí, ese es el celular. El celular que está grabando es el celular personal. Pero ese celular que tengo acá es el celular al cual yo recibo mensajes de los hermanos que van recibiendo la salvación y de los hermanos que me han conocido a través de las redes sociales. Y me escriben. Y cuando yo miro lo que me escriben, hay uno que me escribe por ahí una vez a la semana, una persona nueva que me escribe, me da su testimonio de salvación. Y cuando me da su testimonio de salvación, yo vivía así, yo creía así, yo pensaba que yo era hijo de Dios, pero escuchándolos en vivo, escuchando a través de la otra red de videos, escuchando los videos en formato horizontal, escuchando los videos corticos de TikTok, escuchando así, me pude dar cuenta que yo estaba caminando hacia el infierno. Cuando yo empiezo a leer eso, o a veces me dejan audios, y gracias a Dios, ahora soy libre del pecado. Siento como una carga que tenía en mi espalda fue quitada. Ahora soy libre de la condenación. Yo no entendía por qué en las iglesias que yo asistía me enseñaban así, me decían así. Y lo que hacían era cargarme, ponerme más peso. Y yo me esforzaba y entre más me esforzaba, esa maleta como que crecía y se hacía más grande. Pero gracias a que escuché tal día, tal prédica, tal palabra, esa palabra me dio la entrada al cielo. Cuando yo escucho así, ¿ustedes creen que para mí es más importante Netflix o YouTube o videos así? Para mí ya eso no tiene nada más valor que eso. ¿Valió la pena estos videos por una persona? Por una sola persona a la semana que reciba la salvación. Bueno, y es que para eso ya es un regalo grandísimo el decir una sola persona a la semana que reciba la salvación. Porque desde que yo recibí la salvación, pasaron 5 años en los cuales yo le predicaba persona a persona, tú a tú, para conocer a alguien que recibiera la salvación. 5 años predicándole a multitud de personas para que uno recibiera la salvación. Pero es que a través de estos medios, uno le llega a miles de personas. Y como le llega a miles de personas, es normal una vez a la semana ver a alguien que reciba la salvación. Entonces, eso es todavía más gratificante para alguien que está queriendo que todo el mundo reciba la salvación. Bueno, por lo menos que conozcan el Evangelio, para que no tengan excusa. Ahorita que leímos sobre las ofrendas, eso fue desde el versículo 11 en adelante, ¿no? Ayer leímos hasta el versículo 10. Pero no sé si se dieron cuenta algo peculiar de los versículos que leímos ayer. Vamos a leer el versículo 8 y el 9. Dice el 8: Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ya se van a dar cuenta por qué dice que perpetuo. Aquí dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño. Ojo lo que dice acá. Presten atención, no ofreceréis sobre él incienso extraño. No sé si sepan qué significa o qué le pasaba a la persona que ofrecía incienso extraño. ¿Y qué es ofrecer incienso extraño? Dice, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Aquí dice que no ofreceréis sobre él incienso extraño. Cuando leemos Levítico 10, Levíticos capítulo 10, ahí se habla sobre lo que estaba haciendo Nadab y Abiú. Vamos a leerlo. Ahí aparecen los dos hijos de Aarón. Ellos ofrecieron incienso extraño.
Vamos a mirar. Levíticos capítulo 10, versículo 1. Aunque inevitablemente vamos a llegar a Levítico, ya estamos muy cerca. Y es el libro que más estábamos esperando, el Levítico, porque ahí se va a explicar en detalle todo eso que parecen ritos. Y bueno, sí son ritos, literalmente son ritos. Pero van a ver qué significado tienen. Así como se pudieron dar cuenta hoy, Luis rápidamente vio. Miguel vio rápidamente la cruz, así. También van a poderse dar cuenta todo eso que aparece en Levítico, qué significado tiene. Para muchas personas Levítico es un libro muy pesado, no lo soportan, pues porque no lo entienden. Pero para entenderlo tienen que entender previamente el tabernáculo. Cuando entienden el tabernáculo ya se les hace maravilloso leer Levítico. Y una vez que leen Levítico muchas personas que no han recibido la salvación ahora, tengan paciencia. Si no la alcanzan a recibir mientras estamos en Éxodo, de que la van a recibir. Cuando lleguemos a Levítico, la van a recibir. Tengan paciencia. Entonces, cuando leemos ahorita en Levítico, el capítulo 10, vamos al capítulo 10, ¿qué dice el versículo 1? El versículo 1 dice, habla sobre Nadab y Abiú. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Mire qué hicieron ellos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. No sé si se alcanzan a dar cuenta. Aquí está lo que estamos leyendo anteriormente, lo que leímos en Éxodo capítulo 30, el versículo 8 y 9, sobre todo el 9. Dice que no pongas fuego extraño, ¿sí?, en el altar, ¿no? Entonces aquí dice, y mire lo que dice el versículo 2. ¿Qué pasó cuando ellos ofrecieron fuego extraño? Mire lo que dice el capítulo del versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. De todos los elementos que está acá, ¿cuál es el que está más cerca del arca? Este es el arca, acuérdense, ese es el lugar santo. Ese es un velo y estos son los 10 codos por 10 codos del lugar santo. Santísimo, del lugar santísimo, donde está el arca. El lugar santo es donde están estos otros 3 elementos. ¿Qué es lo que está más cerca? Entre todos esos elementos, ¿cuál es el elemento que está más cerca del arca? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuál es el altar del incienso? El altar del incienso. Traten de no distraerse. Acuérdense, hay personas que quieren robar la palabra. Y no son las personas. Bíblicamente sabemos quién es el que quiere robar la palabra. No se distraigan. El elemento que está más cerca del altar es ni más ni menos que el altar del incienso. El altar. El altar de bronce no, el altar del incienso, el altar de oro. También se conoce como el altar de oro, porque el altar del holocausto es el altar de bronce. Entonces, ese es el que está más cerca. ¿Y qué es lo que dice que tiene? ¿Qué es lo que dice que se quema en él? ¿Qué se quema en él? ¿Qué es lo que se quema en él? Incensa. ¿Qué es lo que se quema en él? Se quema incienso. Se quema incienso. Pero curiosamente, miren el dibujo. Ahora sí te lo puedo mostrar así. Este es el altar del incienso. Y es el elemento que está más cerca del arca. ¿Qué es lo que lo divide acá? Lo divide únicamente un velo. Ahora, ¿sí saben cada cuánto pasaba el sacerdote a través de este velo? ¿Cuándo podía pasar el sacerdote a través de este velo? Una vez al año. Una vez al año podía pasar ese velo. Pero una vez al año podía atravesar el velo. Pero ahora, lo que se quemaba aquí, ¿cada cuánto se quemaba? Diariamente. No sé si se acuerdan que ayer lo vimos. Lo que se quema acá, se quema diariamente. Es incienso. Entonces, ¿qué cosa puede atravesar el velo? Ese aroma. El aroma del incensario es lo que puede atravesar el velo. Bueno, ¿qué es lo que quería mostrarles acá? ¿Por qué el aroma? ¿Qué es lo que representa ese incienso? ¿Por qué se tenía que quemar incienso? ¿Y por qué pasaba ese incienso, ese olor al otro lado todos los días? Todos los días pasaba ese olor del incienso que se quemaba, porque Dios ordenó que todos los días se hiciera. Ahora, ¿qué es lo que representa entonces el incienso? Vamos a mirar Apocalipsis. En Apocalipsis vamos a ver 2 capítulos, ya rápidamente para terminar. 2 capítulos, ¿qué capítulo? Vamos a mirar el capítulo 5, versículo 8. Y el capítulo 8, versículo 3, 4, 5. Primero, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5.
Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? De incienso. Y miren lo que dice que es el incienso, que son las oraciones de los santos. ¿El incienso qué es? Las oraciones de los santos. Así dice, ¿no? El incienso es las oraciones de los santos. Entonces ahora vamos a mirar. A ver, por eso dice que todos los días, lo que podía atravesar, el sacerdote no podía atravesar sino una vez al año. Pero hay algo que sí podía llegar delante de la presencia de Dios. ¿Dios qué dijo? Acuérdense que habíamos leído que Dios se iba a manifestar. Dios dijo, me declararé a ti de sobre el propiciatorio, en medio de los querubines. ¿Qué está hablando eso? Lo que está en el lugar santísimo. Dios, ¿dónde? La presencia de Dios, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. Nadie podía atravesar el velo. Solo el sacerdote una vez al año. Pero había algo que todos los días atravesaba el velo y llegaba a la presencia de Dios, que es el incienso. Ahora vamos a mirar Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Apocalipsis 8, 3, 4 y 5. Dice el Apocalipsis 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Sí saben cuál era, de qué material era el incensario del tabernáculo? De oro. ¿Sí? Dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué es lo que llegaba delante de Dios? El incienso. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos. ¿Sí? Por eso yo les dije que en algún momento íbamos a hablar más detenidamente sobre la oración. Curiosamente el tiempo se nos está acabando el día de hoy, pero la oración es el elemento que todos los días puede llegar delante de Dios. Acordémonos que dice la palabra, Dios no oye a los pecadores. Tranquilo, si tú todavía te has considerado pecador, no te preocupes. Para eso está este perfil de TikTok, para explicarte cómo ser libre del pecado. Lo contrario a pecador, cuando leemos Salmos capítulo 1, versículo 5, ahí aparecen los antónimos. ¿Qué es lo contrario de pecador? Justo. Eso lo pueden ver perfectamente ahí en el Salmo 1, versículo 5. Ahí vemos lo opuesto de pecador es justo. Si tú hasta ahora has sido una persona que te has visto como pecadora, no te preocupes. Vas a pasar a ser justo. Una vez que pases a ser justo, ya nunca más vas a poder volver a ser pecador. Sé que esto es incomprensible. Ustedes no lo pueden entender. Sobre todo si han estado en religiones donde les han enseñado que para ustedes dejar de ser pecadores depende de lo que hagan ustedes o dejen de hacer. Entonces, si está en sus manos el dejar de ser pecadores, dejan de ser pecadores por un tiempo, otra vez se convierten en pecadores. Dejan de ser pecadores, otra vez se convierten en pecadores. Dejan de ser, otra vez se convierten. Pero cuando sean libres del pecado, conforme a la palabra, cuando conozcan la verdad, que los va a hacer libres del pecado, va a ser de una vez y para siempre. Van a ser libres de verdad, porque la iglesia verdadera tiene esa función. La única función de la iglesia es hacer que las personas vuelvan a estar en paz con Dios. Es decir, que la barrera del pecado sea quitada. Cuando las religiones no te pueden enseñar el evangelio, te van a enseñar como si tú tuvieras que hacer algo para solucionar el problema del pecado. Pero cuando lo dejan en tus manos, tú te das cuenta que a veces parece que sí, pero a veces parece que otra vez eres pecador. A veces parece que ya eres libre, pero a veces parece que eres pecador. Eso significa, a veces estás condenado, a veces no estás condenado. Una noticia. Cuando tú estés en Cristo, créeme, ninguna condenación va a haber otra vez en ti, porque vas a ser verdaderamente libre del pecado. Y les dejo esa tarea. Lean 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ahí dice que los que son nacidos de Dios no pueden pecar. No es que quieran, no pueden, ya no pueden. Una persona que ha nacido de Dios no puede pecar.
Sé que esto sigue siendo incomprensible para muchos y más de uno de ti que estará como rascándose la cabeza, pero ¿cómo puede ser? No se preocupen, para eso está este perfil. De momento les dejo otra tarea. Si quieren adelantarse a la respuesta de cómo una persona realmente puede ser libre del pecado, en este perfil de TikTok ustedes pueden ver dos pestañas. Una pestaña que dice, o sea, cuando entren a la pestaña, a la página principal de este perfil de TikTok, ustedes van a ver, así ven mi foto y abajo ven que dice una pestaña que dice la verdad y otra pestaña que dice salmos. Entren a la pestaña que dice salmos. Ahí los salmos aparecen en orden, el salmo 1, el salmo 2, el salmo... están en orden. Miren el salmo 3, que es el video 3, el episodio 3. Miren el salmo 3, miren ese video. Después miren el 9 y después miren el 33. Miren esos tres. Hay personas que solamente viendo esos tres han podido recibir la salvación. Entonces, no se preocupen, se pueden adelantar. Si no, para eso está este en vivo. Podemos seguir explicando. De momento, hagan esa tarea. Entren a la pestaña que dice Salmos y miren el video del Salmo 3, el Salmo 9 y el Salmo 33. De momento. Y mañana continuamos. Mañana ya sabrán de qué vamos a hablar, de la oración. Y espero que se preparen, porque ya saben que delante de Dios no puede ofrecerse fuego extraño. Y cuando alguien ofrece fuego extraño, ¿eso qué era? No quiero asustarlos, pero ustedes lo leyeron el día de hoy. Mañana vamos a hablar en detalle de la oración, la importancia que tiene la oración. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Permite que las personas que se han unido el día de hoy y que han escuchado por primera vez una predicación donde se quiere enseñar el Evangelio, donde se quiere explicar el Evangelio, porque no todo el mundo lo puede recibir, lamentablemente. Solamente aquel que tenga oídos para oír puede oír y seguir la voz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos advirtió: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no son de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, ellos pueden oír a los que les van a enseñar de prosperidad, de plata, plata, bendición, hablando de plata, plata. Ellos tienen oídos para eso, los avaros con los avaros. Pero las personas que van a poder recibir la salvación, permite que sigan conectados a estos en vivo, para que la salvación sea algo en sus vidas que los libre realmente del pecado de una vez y para siempre, para que nunca más vuelvan a experimentar ninguna condenación. Te lo pedimos junto con los hermanos que ya han recibido la salvación y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.